Hachik Dergugasyan. Muy bien, y continuando con Audición Gomidás, ahora sí es momento de darle la palabra a Alenguer Hachik Dergugasyan, quien nos trae su análisis político de los últimos acontecimientos de Armenia y Artsaj. ¿Cómo estás, Hachik? Bienvenido una vez más a Audición Gomidás. Estás silenciada, disculpa que te moleste. Ahí está. Perdón, buenas tardes a todos y Buenas a tardes. todas, ¿cómo están? Muy bien, contentas de tenerte aquí en Audición Gomidás. Se cierra el año, en un status quo muy desfavorable para Armenia y en una situación crítica para la población de Artsaj, porque sabemos que ya van varios días que los así llamados eh, defensores del medio ambiente de Azerbaiyán cortaron la ruta con Armenia y habían cortado el gas, el suministro de gas a Artsaj. Evidentemente, todo el mundo sabe que el reclamo no tiene ningún sostén. No sabemos cómo surgió ese movimiento de defensa del medio ambiente, pero hay tres puntos acá que quisiera enfatizar, ¿no? En primer lugar, una vez más se muestra que la concesión o la política de concesión que caracterizó este gobierno, el gobierno de la derrota, desde el fin de la guerra de los 44 días, desde la derrota y desde su elección en adelante, la política de concesión que se ubica en el contexto de este autoengaño de la era de la paz regional, no lleva a nada. Una concesión tras otra, y sobre todo la concesión en este importante vínculo, el único que tiene Artsaj con Armenia y por lo tanto con el mundo, digamos, llevó a esto. Azerbaiyán una vez más demostró que podría inventar cualquier argumento, cualquier excusa para presionar a Armenia. Ahora, el segundo punto, esto también es importante, a pesar de que todavía oficialmente desde Moscú no hay una condena apuntando a Azerbaiyán, porque la portavoz del Kremlin dijo que era una disputa por un problema de una mina. O sea, otra vez puso tanto a los armenios como a los agresores azeríes en el mismo, en la misma balance. Eh, entonces, por un lado, no hay esa... eh, la expectativa de Rusia es que al final diga que Azerbaiyán es quien está cometiendo esta violación del tratado, no el tratado, perdón, de la declaración del 9 de noviembre de 2020. No vemos esto todavía de parte de Rusia, pero la iniciativa de Azerbaiyán, sin ninguna duda, es un golpe para Rusia. Es un golpe porque está exponiendo la incapacidad. Hachik, no sé si nos escuchás, tenemos mala conexión. Ahí está. Ahí está, ¿Me retomamos. escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. No sé dónde se cortó, pero decía que la Ahí iniciativa, mismo. esa nueva iniciativa, esa presión Mm. de Azerbaiyán también es un golpe duro para Rusia y de una vez por todas Rusia tiene que lidiar con esto. Y finalmente el tercer punto, todo esto nos lleva a pensar, bueno, a- dónde estamos parados en las negociaciones con respecto a lo que espera a Artsaj.
De parte de Armenia, en primer lugar, vemos que desapareció el concepto de Artsaj, ¿no? En el discurso oficial. Se habla de Nagorno-Karabaj, de Karabaj montañoso, se habla de los armenios de Nagorno-Karabaj. Y es cierto que finalmente, digamos, el propio primer ministro salió a denunciar a Azerbaiyán que está preparando, que está llevando adelante una política genocida en Artsaj o puede llevar al genocidio en Artsaj, pero por otro lado no hay predisposición en declaraciones fuertes donde Armenia aparece otra vez como un soporte, y no digo más, garante de la seguridad de Artsaj, por lo menos un soporte fuerte a Artsaj. Me refiero a la propuesta de una declaración en la Asamblea General que hizo la oposición y la mayoría del dominante partido de Nikol Pashinyan rechazó, le cambió el contenido, le cambió algunos conceptos para salir a decir que esto, para justificar que esto puede llevar a problemas, ¿no? No puede, no es algo positivo para la paz o las negociaciones en la región. Entonces, ¿cuál es el futuro de Artsaj, ¿no? Punto interrogativo. Y esta pregunta, ¿cuál es el futuro de Artsaj?, nos lleva a decir, bueno, ¿quiénes hablan, quiénes toman la decisión en este Panagert hoy en día? Y por lo menos hay tres figuras importantes, ¿no?, que tratan de coordinar las acciones conjuntamente. Está primero el presidente de Artsaj, Aray Karutunian, que estuvo de gira en Europa. No sabemos todavía el resultado de esta gira que salió a Europa. Aray Karutunian es claramente, digamos, el hombre que Pashinyan puso en segundo lugar, era David Babayan, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Artsaj, que viene de la administración anterior. Era un consejero íntimo de Vago Sahagian, el expresidente de Artsaj. Hoy David Babayan es un portavoz importante de Artsaj, el que digamos que lleva adelante la negativa definitiva y fuerte, el que dice no, vamos a ponerlo así, de que Artsaj no puede quedarse en Azerbaiyán, porque esto significaría simplemente el fin de Artsaj. Artsaj dejará de existir. Y la tercera persona, probablemente la persona más interesante y la persona que tiene un rol importante a jugar, aunque por ahora no sabemos bien cuál es este rol, es Rupen Vartanian, que tiene un cargo como ministro de gobierno, pero todos sabemos es casi jefe de gabinete. Está ahí Rupen Vartanian para llevar adelante las conversaciones, las negociaciones directas, que es lo que se perfila, ¿no?, como el futuro inmediato, como una salida de Artsaj con Azerbaiyán. Esa es la gran pregunta, ¿no? Rupen Vartanian tiene conexiones muy importantes en Rusia, y sabemos que la presencia rusa en el Cáucaso, más allá de Armenia, es Artsaj. El otro día un analista de Armenia me decía que si Rusia pierde Artsaj, eso significa si los, eh, los soldados, que mantienen la paz, el Mm, contingente ruso, deja Artsaj, no tiene ningún sentido. Digamos que haya una base militar de Rusia en Armenia. ¿Para qué sirve claro. esta base? Entonces, va a ser Rupert Vartanian al final quien se va a sentar a hablar con los azeríes. Por ahora es una especulación, porque desde Bakú no hay ninguna predisposición en dar un paso, ¿no? Están hablando de otra cosa. Están presionando por el corredor. Para ellos el tema de Artsaj
se ha acabado, no hay más un conflicto en Artsaj, se niegan a sentarse a hablar porque ellos consideran que los armenios en Artsaj son sus ciudadanos. Entonces, la gran pregunta sería cómo, porque esto se perfila, tanto desde Moscú como Yerevan, van a llevar a que Azerbaiyán y los representantes de Artsaj se sienten en una mesa de negociación. Y ahí sabemos que hay una condición muy importante, ¿no? Artsaj no puede permanecer eh, en el contexto territorial de Azerbaiyán. ¿Cómo se va a resolver esto? No lo sabemos. El año se va a terminar y no vamos a tener una respuesta. Dos temas también quisiera tocar, perdón, tres temas que quisiera tocar. El primero es el discurso de Nikol Pashinyan a la, al Congreso, al cuarto Congreso Global para la Prevención del Genocidio, que es una iniciativa que tomó el gobierno de Armenia después del centenario y se quedó. Bueno, lo que hizo mucho ruido en los medios sociales, sobre todo, fue la frase de Nikol Pashinyan cuando dijo que él no se sentía ofendido si alguien le decía que era un turco. Evidentemente, lo que voy a decir no significa para nada que hay que considerar el concepto de turco como una ofensa, pero eso Nikol Pashinyan lo trajo como un ejemplo de discurso de odio que existe en Armenia, como un ejemplo del discurso de odio que existe en Armenia y su propuesta era que hay que poner fin, hay que llegar a un acuerdo con Turquía, con Azerbaiyán, para comprometerse a eliminar el discurso de odio. Ahora, ¿cómo se va a hacer esto? No sé. Es un gran tema internacional el discurso de odio. Pero la gran pregunta es, ¿por qué traer el ejemplo de un discurso de odio en Armenia cuando los ejemplos abundan, tanto en Azerbaiyán como en Turquía? ¿Qué elemento eh, en este ejemplo, en decir que ponemos todo, tanto el genocida como la víctima, a la misma altura? O sea, ambos tienen esa tendencia en algún momento de salir con un discurso de odio y por lo tanto ser potenciales genocidas, ¿no? ¿Qué es lo que esto puede aportar a la prevención del genocidio que el gobierno de Armenia se ha comprometido? En segundo lugar, ¿acaso no es un discurso de odio ya la negación del genocidio? Y no escuchamos al primer ministro de Armenia exigir el reconocimiento del genocidio armenio de parte de Turquía. De hecho, en todo el discurso, que es un discurso, dicho de paso, muy fuerte cuando ataca a Azerbaiyán y dice que está cometiendo un genocidio o está por cometer un genocidio en Nagorno-Karabaj, son sus palabras, no dijo Artsaj. Cuando Hachik, ¿nos escuchás? diálogo con Turquía. Sí. Perdona, habíamos perdido nuevamente la conexión. ¿Ok? Sí, ahora sí, adelante. Vuelvo. Entonces decía que no, Eh, no se entiende por qué no hubo un reclamo de reconocimiento del genocidio, mm. desde donde se empieza, digamos, la prevención de otro genocidio. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto, el lunes que viene se termina la misión de los observadores que la Unión Europea mandó a Armenia, ¿no? Eran observadores civiles en la, la frontera de Armenia
con Azerbaiyán, que era una movida interesante de parte de Armenia, después de que Rusia no condenó la agresión, o más bien la guerra de 2 o 3 días que duró en septiembre de Azerbaiyán contra Armenia. Bueno, vinieron una movida importante, un balance, nos hace acordar un poco esa complementariedad que Vartan Oskanian había declarado en su momento como doctrina de la política exterior argentina en acción. ¿Ok? Está bien, no iban a hacer un milagro, pero por lo menos iban a anotar quiénes eran los agresores, qué pasaba. Bueno, esa misión se termina, no hay renovación. Lo declaró el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, el otro día, que no va a haber una renovación de esta misión. Y la pregunta es, bueno, ¿qué dejó esa misión? No para la Unión Europea, para la diplomacia armenia. ¿Qué hicieron con todas las notas que se supone que tomaron, ¿no? En la frontera. La frontera ya violada de Armenia de parte de Azerbaiyán. ¿Cómo lo van a usar? ¿Por qué trajeron y ahora no insisten que se queden en Armenia? Y voy a dejar un poco la puerta abierta para decir que quizá no es tan malo esto, quizá que hay un avance, ¿no? En esa intermediación que Rusia quería tener el monopolio, pero no hacía nada. Y quizás hay un avance, no sé. Pero una vez más, la gran pregunta que le dio a la diplomacia armenia en Armenia. Y el tercer punto, no podemos dejar de pasar esa iniciativa otra vez de dividir a los... Hola. Ahora sí, Hachik, estabas comenzando el tercer punto. Y el tercer punto es la famosa, entre comillas, cumbre, ¿no? Primera cumbre armenia que organizó el encargado de los asuntos de la diáspora sinanian en Yerevan. A eso siguió el Fórum Global de la Prevención del Genocidio, donde, digamos, la organización más activa en el mundo en el reclamo de justicia por el genocidio, que es el Consejo Nacional Armenio, no estuvo invitado, no estaban invitadas las instituciones en esa famosa cumbre de Sinanian. Y una vez más, la gran pregunta es, en este momento tan crítico para Armenia, en un status quo que dura 3 años, bueno, más o menos el status quo, porque Azerbaiyán sigue con la agresión, eh, en el momento en que necesitamos más que nada unir las fuerzas. ¿Por qué esa política de dividir? ¿Por qué esa política de querer crear una diáspora? Y insisto, la iniciativa es querer crear una diáspora fuera de las instituciones de las comunidades armenias en la diáspora. Eso es pura y simplemente ignorar la diáspora tal como existe y apostar a los individuos para decir, ahí está la diáspora. Y así no van a lograr nada. Así lo que van a lograr. Hola. Sí, te quedaste en la parte de dividir la diáspora. Dividir la Sí, diáspora o debilitar vaya. a la diáspora como un factor importante, crucial, eh, imprescindible para la diplomacia armenia. Eh, ¿Acaso todo termina en un buen vivir como ideal que se propuso Nikol Pashinyan desde abril del 2018? Es el buen vivir, es el centro de Ereván.
¿Es esto? Esa es la gran pregunta. Se viene un año muy desafiante, tanto para Armenia como para la diáspora. En Armenia la situación sigue muy crítica y vamos a ver, ¿no? Ah, ese optimismo inicial casi sin sentido que tenía el gobierno de llegar a un acuerdo de paz hasta fin de año, no se concretó y no sé si va a concretar el año que viene y ya después no queda mucho tiempo. 2 años, apenas 2 años y medio, quizás, para que se termine el mandato del contingente ruso en Artsaj. ¿Y después qué va a pasar? No, no hay mucho tiempo. Esto es para Armenia y es crítica para la diáspora porque la diáspora finalmente tiene que entender que tiene que empezar a organizarse. Las instituciones de la diáspora, cada comunidad tiene que pensar en tener una una agenda propia que no dependa de la agenda armenia diáspora. Una agenda de la diáspora donde la confirmación de la unidad sea un hecho entre eh, acuerdos básicos que todas las organizaciones pueden llegar a tener entre sí y crear, recrear, repensar esta diáspora como un fenómeno único para los armenios y que es imprescindible que el gobierno de Armenia, sea cual fuera este gobierno, ¿no? Entienda que es su única salida al mundo, ¿no? Es, como decía Murat Papazyan en un momento, es el mar que Armenia necesita para su salida al mundo. No, no puedo terminar en alguna nota positiva, ¿no? El fin de año, más allá de la esperanza, ¿no? De que desde la diáspora, porque ya uno no sabe qué decir en cuanto a Armenia, en cuanto a la élite política en Armenia, pero en la diáspora, ojalá que las instituciones en la diáspora entiendan que es el momento de empezar a reorganizarse, ¿no? Empezar a pensar la diáspora como la red global de la presencia armenia en el mundo. Muchas gracias, Hachik. Hacemos esta última reflexión, tus palabras nuestras. También esperemos que el próximo año mejore la situación crítica que vivió nuestra madre patria, que vivió Artsaj. Te saludamos, te despedimos por este año. Esperemos volverte a encontrar el próximo año. Felicidades, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Igualmente, felicidades a todos. Şonorabor Nordari Yevsurzenun Hachik. Şonorabor Nordari Yevsurzenun Polorim.